Bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades, los chismes jugosos y por supuesto, todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco que tanto nos apasiona. Y hoy amigos prepárense porque les tengo una noticia que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. ¿Listos? ¿Listas? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha expectación superíndice 3N y susurros en las redes sociales, Hande y Kerem. Los protagonistas de Love is in the Air, nuestra pareja favorita de la pantalla, o bueno, al menos de la pantalla. ¿Qué copyright pasando con ellos? Por Q Copyright el título del vídeo es Hande y Kerem, proyecto secreto juntos, Q Copyright traman noticia impactante. Pues agárrense porque les aseguro que lo que les voy a contar hoy es de esas noticias que te dejan boquiabierto. Antes de empezar a desgranar esta bomba informativa, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad tan genial. Ustedes son lo más importante y por eso siempre me esfuerzo en traerles contenido de calidad, actualizado y sobre todo, que los entretenga. Y ya que si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y por supuesto, darle like a este vídeo si les gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Bueno, empecemos con lo importante. Ya sabemos que Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, después Copyright S de Love is in the Air, han tenido caminos separados, al menos públicamente. Cada uno ha seguido con sus proyectos, Hande con su carrera en ascenso y Kerem embarcándose en nuevos retos profesionales. Pero ¿qué copyright pasa cuando estos dos talentos, con una química innegable que traspasa la pantalla, deciden unirse en algo secreto? Eso, amigos, es lo que vamos a desentrar más menos hoy. Desde hace unas semanas han comenzado a circular rumores en las redes sociales, alimentados por fotos y vídeos filtrados, de encuentros y reuniones sospechosas. Los fans, siempre atentos y detectivescos, han empezado a atar cabos, a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto. Y la conclusión superíndice 3N a la que han llegado es, que Hande y Kerem podrán estar trabajando juntos en un proyecto secreto. La información superíndice 3N, aunque todavía no confirmada oficialmente, proviene de fuentes confiables dentro de la industria. Se habla de un nuevo proyecto, algo diferente a lo que hemos visto antes. No se trata de una secuela de Love is in the Air, ni de una película romántica clásica. Al parecer, según las pistas que se han ido filtrando, se tratará de algo mucho más ambicioso, algo que podrá marcar un antes y un después Copyright S en sus carreras. Las especulaciones son muchas y variadas. Se rumorea que podrá ser una serie de televisión superíndice 3N, un proyecto para plataformas de streaming como Netflix o Disney o incluso un proyecto cinematográfico de gran envergadura. Hay quienes dicen que podrá tratarse de un drama, un thriller, o incluso algo completamente inesperado. ¿Una comedia? ¿Un musical? ¿Qué copyright N sabe? La intriga es muy sima. Lo que parece ser seguro es que el proyecto involucra a ambos actores en papeles protagu superíndice 3 Nikous. Y lo más interesante es que parece que no solo son socios en este proyecto, sino que también copyright N involucrados en la producción superíndice 3N o dirección superíndice 3N del mismo. Esto podrá indicar un compromiso mayor, una inversión superíndice 3N personal en este trabajo, lo cual eleva las expectativas y la emoción superíndice 3N a UNMUS. ¿Pero qué copyright traman exactamente? ¿Qué copyright clase de proyecto N preparando? Esa es la pregunta del millu superíndice 3N, y lamentablemente, la respuesta no la tenemos del todo. Pero basándonos en las pistas que tenemos, podemos formular algunas teorías. Una de las teorías populares es que se trata de una serie para una plataforma de streaming. La industria del streaming ha crecido exponencialmente en los últimos aún más menos y las producciones turcas son cada vez más populares a nivel internacional. Hande y Kerem son dos de los actores turcos más reconocidos y queridos, y su combinación superíndice 3N en un proyecto de streaming será uno con diéresis copyright sito garantizado. Además, las plataformas de streaming suelen apostar por proyectos con actores de renombre y con gran potencial de audiencia. Otra teoría que a mí me emociona mucho es que N trabajando en una película. Imaginen a Hande y Kerem juntos en la gran pantalla, interpretando papeles complejos y profundos, alejados de los roles románticos que ya conocemos.
Podrá ser algo con diéresis copyright pico, una historia llena de intriga, suspense y por supuesto con esa química innegable que los caracteriza. Y no podemos descartar la posibilidad de que se trate de algo completamente innovador, algo que nadie espera. Tal vez una serie interactiva, un proyecto con realidad virtual, o incluso algo relacionado con el mundo de la moda, ya que ambos son muy conocidos por su estilo y su influencia en las redes sociales. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que lo hace tan emocionante. Lo que es evidente es que Andy y Kerem están siendo muy cautelosos con este proyecto. Han mantenido un perfil bajo, evitando declaraciones públicas y filtrando información superíndice 3N con cuentagotas. Esto solo aumenta la intriga y la expectación superíndice 3N. ¿Por qué copyright tanto secreto? ¿Qué copyright intentando proteger? ¿Quieren sorprender a sus fans con un anuncio bomboístico? ¿O simplemente tratando de mantener la privacidad y la confidencialidad del proyecto? La realidad es que no lo sabemos con certeza. Pero basándonos en su trayectoria y en la forma en que han manejado su carrera hasta ahora, podemos inferir algunas cosas. Andy y Kerem son dos profesionales muy dedicados, que se preocupan por ofrecer siempre lo mejor a su público. Son conscientes de la responsabilidad que tienen como figuras públicas, y siempre tratan de elegir proyectos que les permitan crecer profesionalmente y conectar con sus fans. Por lo tanto, es muy probable que este proyecto secreto sea algo que les apasione, algo en lo que crean, y algo que les permita mostrar su talento en todo su esplendor. Y por supuesto que también copyright les permita seguir ganando el cariño más menos o y la admiración superíndice 3N de su público. Ahora bien, volviendo a las filtraciones, hay algunas pistas que nos pueden dar esa información superíndice 3N. Por ejemplo, se ha visto a Andy y Kerem reunidos en varios lugares, y se han filtrado fotos de ellos juntos en el set de grabación superíndice 3N, aunque las imágenes son borrosas y no revelan mucho. Además, algunos miembros del equipo de trabajo de ambos actores han dejado pistas en sus redes sociales, comentarios enigmáticos y mensajes subliminales que han encendido la imaginación superíndice 3N de los fans. Todo esto, sumado a la ausencia de declaraciones oficiales, ha generado un autocopyright-tico terremoto en las redes sociales. Los fans están desesperados por saber por tener alguna pista, por confirmar sus sospechas. Y la verdad es que yo también copyright N. ¿Pero por qué copyright es tan importante este proyecto? ¿Por qué copyright genera tanta expectación superíndice 3N? La respuesta es sencilla. Andy y Kerem son dos de los actores queridos y admirados de Turquía. Su química en Love is in the Air fue legendaria, y su relación superíndice 3N fuera de la pantalla siempre generó superíndice 3 mucho interu copyright S. Aunque nunca confirmaron un romance, la conexión superíndice 3N entre ellos era evidente, y los fans aún más menos harán con verlos juntos en la vida real. Además, ambos son considerados como dos de los actores talentosos y prometedores de su generación superíndice 3N. Andy ha demostrado su versatilidad en diferentes papeles, y Kerem ha cautivado al público con su carisma y su profesionalismo. Verlos juntos en un nuevo proyecto es, sin duda, un acontecimiento que merece ser celebrado. ¿Asu que copyright podemos esperar? ¿2 sabremos sobre este proyecto secreto? La verdad es que no lo su copyright. Pero lo que su copyright es que la espera será larga y llena de sorpresas. Y por supuesto que en mi canal, les mantendré copyright informados de todas las novedades. Pero mientras tanto, ¿qué copyright podemos hacer? Podemos seguir analizando las pistas, especulando, debatiendo, y sobre todo, mantener viva la llama de la esperanza. Porque al final del día, lo importante es que Andy y Kerem sean felices, y que sigan regalándonos su talento y su pasión superíndice 3N. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado sobre el posible proyecto secreto de Andy y Kerem, hemos analizado las pistas, las especulaciones y las teorías. Hemos hablado sobre la importancia de esta unión superíndice 3N y sobre la expectación superíndice 3N que genera en el público. Y sobre todo, hemos más menos dado juntos con el futuro de estos dos talentos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya mantenido al tanto de las últimas novedades. Recuerden que su opinión superíndice 3N es muy importante para asu que no duden en dejar sus comentarios, sus teorías y sus impresiones sobre el tema.
Q Copyright creen que esto, N tramando Ande y Kerem. Q Copyright tipo de proyecto les gustaría ver. Díganmelo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo. Active la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Un abrazo enorme para todos, y hasta el Superíndice 3º vídeo. Chao, chao.